Muy buenos días, espero se encuentren muy bien. A continuación vamos a exponer la última fase de este curso bilingüismo. Fase 5, reflexionando sobre el bilingüismo. Título: Unidos para lograr la preservación de la lengua y la identidad indígena en Colombia. Participantes: Giselle Paola Arrieta Maestre, Carol Daniela Preciado Carrillo, Natalia Vergara Villegas y quienes habla Angie Marilce Rosales Caballero. Tutora: Erika Cubides. Año 2025. Mi nombre es Angie Rosales y a continuación les voy a exponer sobre para quién. Está dirigido a las familias, niños y niñas y a las comunidades indígenas de Colombia, con el fin de poder apoyar y aportar en la preservación de su cultura y sus lenguas indígenas. Para ello, pues se deberá fomentar una educación eficiente, donde cada miembro de la comunidad cuente con una educación donde se valore y se respete y se preserve su cultura indígena, teniendo así un mayor desarrollo integral en los niños, niñas, familias y comunidades. ¿Por qué para familias indígenas? Bueno, para los padres, madres, abuelos, cuidadores, pues ellos van a fortalecer en el desarrollo de la lengua y la cultura, pues de cada uno, pues de sus hogares, ya que la familia, pues como bien saben, es el primer pilar fundamental, pues para la enseñanza de la lengua, fortaleciendo así en los niños, pues su identidad cultural, transmitiendo conocimiento cultural desde generación en generación para que así no se pierdan pues sus tradiciones y se logre fomentar y preservar la lengua materna. ¿Y por qué las comunidades indígenas? Bueno, todos los miembros que son partícipes pues de estas comunidades indígenas pues crearán pues ambientes seguros, artísticos, educativos, donde transmiten todos sus conocimientos y aprendizajes culturales y ancestrales, y todos estos conocimientos se les van a enseñar a los niños y a las niñas para que así aprendan a valorar su cultura, promoviendo pues una enseñanza respetuosa de las lenguas y las culturas originarias. Entonces, ¿por qué para los niños y las niñas? Bueno, porque son los principales pues herederos de la cultura indígena y sus lenguas nativas. Su participación y su identidad cultural pues son la base fundamental para que estas culturas no se pierdan. También se formarán pues como futuros miembros de este legado cultural, y pues sus lenguas siempre se preservarán y cada una de sus comunidades indígenas evolucionarán pues a través de la historia, y nunca se perderá lo que se ha logrado pues en el transcurso de los años para que no se pierda estas culturas indígenas. Entonces, a lo largo, pues estos niños serán reconocidos por la protección de sus derechos, por esto preservar sus comunidades, lenguas, territorios, pueblos y su cultura. Y así, pues que se logre preservar en el tiempo, y ellos mismos puedan enseñarles a futuras generaciones, pues para que esta cultura indígena no se pierda. Cordial saludo, mi nombre es Gisela Arrieta. El día de hoy vamos a hablar del tema abordado durante el curso y aspectos principales. El tema abordado es la preservación de lenguas nativas en las diversas comunidades indígenas vinculadas a las madres gestantes, familia, comunidades, niños y niñas, como factores esenciales que brindan oportunidades al niño para relacionarse con su territorio, sus tradiciones, culturas, creencias que van acorde a su realidad, trayendo consigo beneficios maravillosos para los diferentes momentos de desarrollo de los niños y de las niñas, desde un marco integral. Reconocimiento de las lenguas como patrimonio cultural. Las lenguas nativas como la presentación única de cada pueblo, que ha sido transmitida muchas generaciones viviéndola con orgullo, eliminando el pensamiento propio de discriminación a nivel territorial.
Reconocimiento territorial. Como cada niño y niña reconoce su territorio con las actividades que suelen hacer diariamente, asimismo comprenden el inicio de cada lugar, su significado espiritual y la fuerza de sus dioses mediante sus pares y familia y comunidad. Depende mucho esas actividades, esos roles que los padres suelen hacer día a día, que quizás no es nada fuera de lo común para los niños, es algo muy fundamental porque les permite construir día a día un conocimiento y adaptarse mejor a su cultura. Transmisión de saberes desde la primera infancia. Los niños y niñas crecen entendiendo que pertenecen a una cultura valiosa, con oportunidades para conocer sus costumbres, rituales, tradiciones, prácticas ancestrales, mediante canciones, arrullos, juegos, fomentando las lenguas nativas, asimismo sus costumbres, creencias culturales, que les permita fortalecer su identidad, brindándole sentido a su mundo físico y social. También hay que tener en cuenta que todos estos aspectos fortalecen la parte cultural, ya que los niños crecen, ¿sí?, en un lugar donde se fomenta la cultura desde los diferentes momentos transformadores y en diversas formas, teniendo en cuenta aquellos juegos tradicionales, los arrullos, los rituales que las madres presentan cuando se encuentran en gestación. Por ende, los niños se relacionan con su cultura desde que están en el vientre. Conservación con mamos mayores, líderes indígenas. Bueno, la conservación de estos diálogos, estos sitios de conversatorios sagrados, como lo dije anteriormente, valga la redundancia, son sitios sagrados donde los mamos mayores y líderes, quienes transmiten conocimiento significativo sobre su territorio, lo espiritual y lo tradicional, fortalecen el sentido de pertenencia a su cultura. Como su comunidad participa, asimismo se delegan roles, funciones dentro de la comunidad. Estos sitios son de mucho aprovechamiento en cada cultura porque les permite evolucionar, conservar sus saberes culturales y, por lo tanto, conservar su cultura, su patrimonio cultural. Asimismo garantizan ese legado a esa nueva generación, porque algún día esos niños, esas niñas serán mamos, serán líderes, serán cabildo, serán esos líderes que van a representar su pueblo indígena. Por ende necesitan fortalecerlo y vincularlos a esta hermosa cultura desde edad temprana. Vinculación familiar y comunidad. Los padres cumplen un papel clave al usar la lengua nativa en el hogar, la comunidad en compartir experiencias propias del territorio y motivar la participación. Si los padres hablan el castellano y hablan lenguas nativas, es fundamental que los niños crezcan escuchando sus lenguas nativas. Qué maravilloso es que puedan comprender ambos lenguas para poder defenderse en diferentes situaciones fuera y dentro del territorio. Los padres, aparte, son quienes les enseñan a sus hijos, son sus primeros educadores en cuanto a lo cultural y las pautas de crianza que ellos adquieran, apliquen con sus hijos, teniendo en cuenta pues el ciclo de vida de cada cultura. Las prácticas cotidianas, los cantos, los arrullos, las comidas, las casas tradicionales, los tejidos, las mochilas, los trajes típicos son medios vivos por los cuales los niños y niñas aprenden a fortalecer su identidad y sus lenguas mediante el disfrute. Los niños disfrutan pertenecer a una cultura, disfrutan pertenecer a una familia, a una comunidad en la cual ellos puedan aprender y adquirir nuevos conocimientos día a día. Y de ello depende para que su corazón sienta orgullo de sus raíces y puedan fortalecer día a día sus saberes y compartir de manera significativa con su comunidad. De esa manera los niños se convierten en unos factores fundamentales que influyen directamente a la comunidad y aportan constructivamente a su cultura. Importancia del bilingüismo. Se busca que los niños manejen tanto las lenguas nativas como el castellano, como lo había mencionado anteriormente, el vínculo con sus orígenes para que puedan enfrentar diversas situaciones, pero sobre todo amen sus raíces y se sientan orgullosos consigo mismos. Como lo mencioné anteriormente, eso es un beneficio para que los niños puedan adquirir habilidades en diferentes campos y puedan resolver todas esas problemáticas que se crucen por su camino, defendiéndose con sus lenguas nativas y el castellano. También cabe resaltar
que uno de los aspectos más importantes de las lenguas nativas es mantener ese diálogo en la comunidad, priorizarlo, ¿sí? Todos hablan castellano, pero priorizarlo por sus costumbres, sus lenguas, todos entienden, entonces bueno es fomentarlo dentro del territorio. El contenido se presentará de una forma clara y sencilla, combinando diferentes recursos para que el mensaje llegue tanto a las familias como a las comunidades indígenas. Primero mostraremos pequeñas actuaciones representando situaciones reales donde se transmite la lengua indígena, como cuando las madres arrullan a los bebés, cuando los niños juegan usando palabras de su lengua o cuando los mayores cuentan historias tradicionales. Estas escenas ayudan a visualizar cómo la lengua vive dentro de las comunidades. Después de las actuaciones, incluiremos un montaje de fotografías del territorio, de objetos culturales como tejidos, mochilas, instrumentos, alimentos tradicionales, así como imágenes de prácticas cotidianas. Esto permitirá mostrar la relación que hay entre la lengua y la cultura de cada pueblo, resaltando cómo cada palabra está conectada con su historia y su espiritualidad. También agregaremos testimonios en video o en audio de personas de la comunidad, como padres, madres, abuelos, líderes, quienes hablarán sobre la importancia de seguir usando la lengua nativa con los niños de la primera infancia. Sus voces aportarán autenticidad y mostrarán el valor que tienen la lengua para ellos. Además, utilizaremos animaciones y textos sencillos que aparecerán en la pantalla para reforzar la idea importante del tema, como identidad cultural, saberes ancestrales, territorio o revitalización. Esto ayudará a que el video sea más comprensible y dinámico. Todo el contenido estará acompañado por música suave o sonidos propios de la comunidad para crear un ambiente que concentre con la cultura y el territorio. Al final del video cerraremos con un mensaje grupal invitando a valorar, cuidar y promover las lenguas indígenas desde los primeros años de vida, recordando que los niños y niñas son quienes mantendrán viva la cultura en el futuro. El formato que se usará, pues como podemos evidenciar, es en video. Aquí en el video se van a mostrar una información clara, fotos, videos, música, todo bien detallado para así lograr una muy buena interpretación y que se logre entender de mejor manera el tema que es Unidos para lograr la preservación de la lengua y la identidad indígena en Colombia, donde se mostrará la gran importancia de fortalecer la cultura y las lenguas indígenas. Los participantes, como ya lo dije anteriormente, son Gisela Rieta, Carol Preciado, Natalia Vergara y quienes habla Angie Marilce Rosales Caballero. A continuación se van a presentar las siguientes preguntas orientadoras. Mi nombre es Angie Rosales y a continuación les voy a hablar sobre la siguiente pregunta orientadora: ¿cómo pueden las familias y mayores de las comunidades indígenas jugar un papel clave en la transmisión de las lenguas nativas a los niños y niñas de 0 a 6 años, ¿no? Bueno, las familias y los mayores de las comunidades indígenas pues juegan un papel clave en la transmisión de las lenguas nativas, bueno, de los niños y niñas de 0 a 6 años, ya que estas familias y estos hogares pues logran afianzar y enseñar de manera satisfactoria la lengua, fortaleciendo pues el entorno lingüístico de los niños y de las niñas, desde el nacimiento, sus tradiciones, sus historias, sus culturas, pues bueno, con todo esto logran pues transmitir y afianzar pues la lengua cultural pues a través de una conexión emocional pues con su entorno y con su comunidad. Como bien sabemos, pues existen diversas estrategias y actividades comunitarias donde se habla pues desde la lengua nativa. Con esto se pueden hacer diferentes prácticas pues a través de festividades, ceremonias que logren ayudar pues a practicar y escuchar la lengua pues dentro de un mismo contexto. Los mayores enseñan la lengua nativa pues de sus
propios conocimientos, ya de sus experiencias y sus aprendizajes vividos en sus comunidades indígenas. Aquí pues ellos logran crear ambientes de aprendizaje donde fortalecen como el interés, la curiosidad de los niños y logran pues así abarcar diversos conocimientos por medio de la lengua tradicional, a través de juegos, experiencias, historias que ayuden a los niños a valorar, a respetar siempre las lenguas nativas para así poder conservar como tal su identidad cultural. Bueno, hablemos un poco de qué estrategias o metodologías específicas pueden implementarse en los entornos de primera infancia para fomentar el aprendizaje de lenguas indígenas. Bueno, requiere que los niños y niñas poco a poco reconozcan que las lenguas es también cultura, identidad y territorio. Por ello, las estrategias pedagógicas deben propiciar experiencias vivas, cercanas y significativas donde los niños y niñas puedan usar las lenguas de manera natural, desde el juego, la expresión, el vínculo con sus raíces. En este sentido, es fundamental implementar estrategias pedagógicas que permitan a los niños y niñas expresar lo que saben y lo que viven. Espacios como las asambleas, los talleres creativos, proyectos en el aula, rincones de trabajo que apunten a su realidad cultural, favoreciendo la exploración genuina de su cultura, de los alimentos, de los objetos y los objetos simbólicos propios de cada comunidad. ¿Sí? Esto les va a permitir desarrollar habilidades e identificar qué lugar, qué significado ocupa en su cultura. Eso también estos ambientes también les permite compartir cómo lo han visto en su cotidianidad, ¿sí? O sea, cómo ellos lo ven, lo que significa, como lo mencioné anteriormente, y sobre todo nombrarlos en sus lenguas nativas. De esta manera, las lenguas se convierten en una herramienta para narrar su mundo, su día a día y preservar su patrimonio cultural y lenguas maternas. El juego ocupa un lugar fundamental para el aprendizaje de los niños y niñas, debido a que los niños y niñas aprenden mediante el disfrute. Por ende, se convierte en una actividad rectora valiosa que le brinda la educación inicial miles de formas para aprender, desde los intereses de los niños y niñas. Se convierte en un vínculo privilegiado para la adquisición de habilidades comunicativas. Los juegos tradicionales, las rondas, las canciones, las dramatizaciones en lengua nativa permiten que los niños se apropien de su lenguaje, desde las emociones, la imaginación, la interacción con otros. Asimismo, la participación de las familias es un pilar indispensable para los niños, ¿sí? Los padres, las madres son portadores de los saberes ancestrales que enriquecen profundamente el proceso educativo. Involucra la escuela, ¿sí? No solo garantiza coherencia entre el hogar y la escuela, cabe resaltar eso, sí, sino que abre oportunidades para transmitir a sus hijos relatos, prácticas culturales, juegos, experiencias propias de su comunidad, es decir, saberes. Esta articulación fortalece la identidad cultural de los niños y les permite vivir sus lenguas desde el afecto y la memoria familiar. Permite fortalecer lazos afectivos para mejorar su aprendizaje. Esta serie es una de las actividades como la narración, la historia, la creación, dibujos acompañados por palabras en lenguas nativas, lo que permite que los niños no solo aprendan las lenguas, sino que la sientan suya, la valoren, la preserven y cada uno de estos espacios contribuye a mantener viva una herencia que pasa de generación en generación con orgullo y sentido de pertenencia. Es decir, que como docentes y padres tenemos un rol fundamental y es gestionar esas vivencias donde los niños puedan relacionarse con sus objetos, con su territorio vivo y puedan encontrar significado de aquello que les rodea, tanto en el mundo físico como social. Muchas gracias. Desde las instituciones públicas, ¿qué políticas y recursos son necesarios para garantizar la protección, promoción y revitalización de las lenguas indígenas en la primera infancia? Desde las instituciones públicas es necesario consolidar políticas intercurriculares que garanticen el derecho de los niños indígenas a crecer en su lengua materna, fortaleciendo la transmisión lingüística desde la primera infancia
mediante programas de atención pertinentes al territorio y a la cultura. Esto implica destinar recursos para formar y vincular a cuidadores y a maestras de las propias comunidades, producir y circular materiales educativos en lenguas nativas, apoyar bibliotecas y centros de memoria étnica y promover campañas de sensibilización que dignifiquen y prestigien la lengua ancestral. Asimismo, se requiere asegurar modalidades de atención cercanas a las familias, reconocer a los sabedores como agentes fundamentales de la crianza y diseñar estrategias de revitalización que corresponden a cada contexto sociolingüístico, garantizando que las lenguas indígenas permanezcan vivas en la oralidad, el juego, los arrullos y las prácticas cotidianas de la primera infancia. Además, las instituciones públicas deben fortalecer el trabajo intersectorial entre la educación, la cultura, salud, protección social, de modo de que las acciones de revitalización lingüística no se limiten en el aula, sino que se integren en todos los entornos donde crecen los niños. Esto incluye garantizar que las familias reciban acompañamiento para recuperar la confianza en sus prácticas de crianza y transmisión oral, afectadas históricamente por la discriminación lingüística. También es necesario impulsar investigaciones, diagnósticos sociolingüísticos y planes de salvaguarda específicos para cada pueblo que permitan identificar el nivel de vitalidad de sus lenguas y plantear intervenciones sostenidas en el tiempo. De esta manera, las políticas públicas no solo protegen el patrimonio lingüístico, sino que contribuyen a la pervivencia cultural, a la autonomía de los pueblos indígenas y al fortalecimiento del vínculo afectivo que los niños establecen con su comunidad desde los primeros años de vida. En el ámbito del cuidado y la salud, ¿cómo se puede integrar la lengua materna en espacios de cuidado infantil para fortalecer el desarrollo emocional y cultural de los niños y niñas? La lengua materna se puede integrar en los espacios de cuidado infantil por medio de cuentos, de canciones, ya que por este medio ayudamos a fortalecer su desarrollo emocional y cultural en los niños y niñas. Asimismo, se puede fomentar su autoestima y la seguridad de ellos mismos en diferentes campos. Hay que tener muy en cuenta la importancia de fortalecer la lengua materna mediante actividades lúdicas donde podamos también integrar la familia, la cual es un pilar muy importante dentro de su educación. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer mediante actividades lúdicas donde se integren docentes, se integren los niños y se integren también las familias, que es muy importante. Hay que recordar que la educación de los niños y fortalecer sus conocimientos de lenguas maternas, culturales, todo lo que rodea su educación, vamos de la mano con los papás. Un pequeño ejemplo de cuáles serían un cuento sería Lili, la lengua materna. Es muy bonito y muy didáctico para los niños. Una canción puede ser la de Pimpón en su muñeco, la cual nos ayuda a fortalecerles también su autoestima desde un sentido muy maternal. También tenemos, para hacerlo de la parte didáctica con las familias, creación de murales donde cada familia puede narrar una historia acorde al tema que se está tocando con los niños y niñas. Desde un enfoque de derechos y sostenibilidad, ¿qué acciones pueden garantizar que las lenguas indígenas no solo se preserven, sino que se transmitan de manera efectiva a las futuras generaciones? Se pueden garantizar que las lenguas indígenas no solo se preserven, sino que se transmitan de manera efectiva y positiva a futuras generaciones. Por lo mismo es primordial que se integre dentro de las instituciones públicas y privadas una enseñanza por medio de actividades o inclusive creando un área o una materia sobre la cultura y lenguas indígenas. Asimismo, estamos ayudando a crear
conocimientos en nuestros niños y niñas, los cuales pueden implementar en la actualidad y en futuras ocasiones, generando el paso a paso de sus conocimientos, el traslado de sus conocimientos a quienes vienen detrás de ellos. Asimismo, las generaciones actuales y las futuras realizan o tengan en cuenta de manera incluyente toda la cultura indígena, incluyendo actividades que se realizan. Esto hace parte de la cultura, la lengua indígena, sus quehaceres, toda su parte se pueden ir atrayendo de manera muy didáctica, muy académica para los niños y niñas en diferentes generaciones. También es muy importante que creemos o realicemos talleres educativos para la socialización con las familias que brinden un apoyo desde casa y se cree conciencia ante diferentes acciones y culturas indígenas. Recuerden que no solo se aprende en las instituciones, sino que también aprendemos desde casa y desde casa también podemos ayudar a enseñar. Bueno, para finalizar, vamos a darle respuesta a la pregunta grupal. ¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades en la construcción de una educación intercultural crítica que reconozca las identidades y las vivencias de la niñez indígena en contextos urbanos, considerando las tensiones entre la aculturación y la preservación cultural? Bueno, algunos de los principales desafíos en la construcción de una educación intercultural crítica, pues que logre reconocer las identidades y las vivencias pues de la niñez indígena en los contextos urbanos, pues sería la pérdida de identidad cultural, de las barreras lingüísticas, o también que el currículo no sea pues inclusivo y pues que hayan posibles estereotipos o discriminación. Sin embargo, también existen pues diversas oportunidades para fomentar la interculturalidad, como lo serían preservar la cultura indígena, incluir lenguas indígenas en la educación y desarrollar currículos adaptados a la diversidad cultural. Es fundamental abordar estos desafíos y aprovechar estas oportunidades para crear una educación que valore y respete la diversidad cultural de la niñez indígena en los contextos urbanos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por la atención prestada.